presentes. He empezado la grabación. ¿Me confirman, por favor, si pueden escucharme? Se ve bien la imagen, por favor, brevemente en el chat. Se escucha bien, se ve bien la imagen en el chat con un número 1 brevemente, por favor. Sí, se ve bien la presentación. Sí, me confirman brevemente en el chat si se ve bien la presentación. ¿Me escuchan bien? No se escucha eco, se ve bien la imagen. Ok, muchas gracias. Muy bien, estimados participantes, el día de hoy vamos a ver Modbus TCP/IP. Sigue siendo parte del protocolo Modbus, pero la forma como se transmiten los datos va a ser totalmente, bueno, ligeramente distinta. Y esto lo que aborda es que vamos a utilizar la capa de transporte TCP/IP y también el enlace de datos vamos a hacerlo mediante el protocolo de Ethernet. En el protocolo de tener enlace de datos tenemos como una dirección lógica y una dirección física, que va a ser una dirección lógica que hace referencia a las direcciones IP, mientras que las direcciones físicas es similar a las direcciones MAC que tenemos nosotros en nuestros laptops, nuestras PC o dispositivos que puedan conectarse a través de este tipo de protocolo. Recordad que Ethernet es un protocolo y lo que sería Wi-Fi es una forma de canal de transmisión que también está basado en Ethernet y lo que hace es una transmisión inalámbrica de datos, pero eso no quita el hecho que siguen utilizando el protocolo IP para hacer un enlace de datos. ¿Qué es lo que haremos el día de hoy? Bueno, lo que haremos el día de hoy prácticamente es volver a ver un poco de las generalidades de Modbus, pero desde un enfoque de TCP/IP. Vamos a hablar sobre la topología de red, sobre la trama de datos, en este caso, funciones de Modbus, que van a ser las mismas, y vamos a ver lo que serían los registros de YS1700, que es un controlador de la marca de Yokogawa. ¿Cómo podemos integrar otros controladores, por ejemplo, u otros dispositivos de otras marcas, poder analizar su hoja de datos para poder hacer una comunicación mediante nuestro simulador que es Modbus? Muy bien, como recordarán anteriormente, hemos visto lo que sería el modelo de interconexión de sistemas abiertos, o también llamado el modelo OSI. Con el modelo OSI, nosotros hemos establecido un modelo de referencia para los protocolos de red, tales como son DeviceNet, Profibus, Profinet, Ethernet IP, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, EtherCAT, Canvas, entre otros que son bastante utilizados en lo que es en industria. A nivel de automatización, tenemos los redes a nivel de célula, a nivel de procesos, a nivel de instrumentos, como lo hemos abordado en la primera sesión de clase. Fue creado en este caso este tipo de estandarización en 1980 y nosotros tenemos nuestras 7 capas que hemos explorado anteriormente. La capa física, donde definimos de qué forma viajan los datos, por ejemplo, mediante el protocolo RS-232, RS-485, o pueden transmitirse los datos mediante cable de fibra óptica, mediante un cable de red UTP, mediante un cable de DeviceNet, que tenemos unos 5 hilos, entre otros. Entonces vamos a definir las características que va a tener el cable para asegurar la interconexión entre los dispositivos que se encuentren en la red. El enlace de datos, también llamado el acceso a los medios, cómo enlazamos un dispositivo con otro. Como recordaremos, en Modbus RTU, el enlace de datos se basaba en la dinámica de maestros y esclavos. La pregunta es, ¿será lo mismo con Modbus TCP/IP? Eso lo veremos el día de hoy. Y finalmente abordamos la capa de aplicación para Modbus, donde ejecutamos comandos para leer datos o escribir datos sobre otros dispositivos, por ejemplo, sobre variadores de frecuencia, controladores de procesos, PLCs inclusive, pantallas HMI, interfaces de conexión, entre otros. Nosotros nos basamos en funciones y cada función podía manejar un rango de registro que el más frecuente o más usado vendría a ser desde el 40.001, que era el registro mínimo, a utilizar las funciones más comunes como lo son la función número 3, la número 6 y la 16 respectivamente, que son las que más frecuentan en todos los productos que nos permiten hacer integraciones con Modbus RTU como TCP/IP. Volvemos a abordar el esquema de Modbus. Con RTU nosotros tendríamos distintos dispositivos. Nosotros recordamos que los dispositivos tienen un nombre. ¿Alguien recuerda cómo se le llama a estos dispositivos en la red? ¿Cómo denominamos el PLC, el variador, un transmisor que utiliza en Modbus RTU? ¿Cómo se llama ese dispositivo dentro del bus de campo Modbus?
¿Qué nombres recibiría? Esclavo, maestros, nodos, vértices, nodos, ¿correcto? Vendría a recibir el nombre de nodos. Y pregunta, ¿en Modbus TCP/IP también recibirá el nombre de nodos? ¿O podría ser distinto? ¿Tendríamos también nodos? ¿Qué dicen ustedes, sí o no? ¿Seguiríamos teniendo nodos? La respuesta es que sí podemos denominar los nodos, pero ya nos tendríamos como maestro y esclavo, sino tienen otra denominación que es completamente distinta. ¿Cómo vamos a utilizar el protocolo TCP/IP como parte de la transmisión de datos? La dirección de maestros o esclavos que nosotros usamos ya no tiene sentido alguno, sino tiene más sentido utilizar las direcciones IP. Recordamos mediante esta aplicación que nosotros utilizamos en el caso de TCP/IP la dinámica de clientes y servidores. ¿Podría decir cuál es el equivalente de cliente en Modbus RTU? Un equivalente a un cliente en Modbus RTU. ¿Sería un maestro o un esclavo? ¿Su equivalente cuál sería? ¿Un maestro o un esclavo? ¿Qué opinan ustedes? ¿El cliente será un maestro o un esclavo? Un número uno si es un maestro, un número dos si es un esclavo, un cliente, su equivalente. Ok, muy bien. Vamos a hacer este enlace. Muchas gracias por esa participación. En lo que sería, por ejemplo, ¿qué hace un cliente? Un cliente pide cosas, ¿no? Pide, necesito tal modelo de celular o necesito tal bebida de tal marca que tenga fruta o determinados sabores. En este caso, en el mundo de optimización, el cliente va a ser aquel que solicite información o que desea hacer alguna acción sobre algo. Por ejemplo, puede ejecutar comandos de lectura o escritura. Entonces, un cliente vendría a ser equivalente a un maestro. Mientras que los servidores va a tener una serie de servicios que va a permitir interactuar al cliente. Por ejemplo, puede ser el servidor tipo, el servidor de Netflix nos permite hacer interacción con distintos contenidos multimedia y acceder a películas de todo tipo o series. En el caso de nuestros servidores vendrían a ser los variadores de frecuencia, los PLCs, o en todo caso también serían nuestros controladores de proceso. Y esto van a contar con los servicios que nos permiten controlar la referencia en el caso de los variadores, controlar el arranque, el sentido de giro, y también podríamos solicitar información de lectura como cuál es el voltaje que actualmente tiene el variador, cuál es la corriente que está circulando a través del bus, entre otros. Entonces, en los controladores podríamos solicitar cuál es el valor de la variable de proceso, del set point, de la variable manipulada, o quisiera yo cambiar en modo manual automático. En el caso de un PLC puedo decir, te estoy enviando una trama de datos, quiero que la interpretes y vaya a un dispositivo X. Entonces, se entiende que los servidores nos van a permitir hacer acciones, mientras que los clientes van a solicitar y van a ejecutar acciones sobre ellos. Pregunta, un controlador de procesos, podríamos configurarlo como un cliente o un esclavo si lo estamos integrando con un PLC. Imaginemos esto, tenemos nuestro PLC y vamos a integrarlo con un controlador de procesos mediante Modbus RTU. ¿Quién es el cliente y quién es el esclavo? En el chat, ¿quién es el cliente y quién sería el esclavo? Si conectamos un PLC, vamos a poner en este caso, me acuerdo con un ejemplo con un variador de frecuencia.
Si fuese el variador trabajara con TCP/IP, Modbus TCP/IP, ¿quién sería más idóneo que cumpliera la función de cliente y quién cumpliría el papel de servidor? ¿Podría comentarlo brevemente en el chat, por favor? ¿Quién cumpliría la función de cliente y quién cumpliría la función de servidor? ¿El PLC qué función cumpliría? ¿De cliente o servidor? Correcto, ¿Servidor? cliente. Correcto. Sería el cliente, porque con él está, nosotros mediante el PLC queremos información de los variadores. Por lo tanto, como tú deseas información del variador y controlarlo, tú eres el cliente, tú eres el que solicita la información y la vas manejando. Por otro lado, el variador sería tu servidor, porque él te da los servicios de controlar la frecuencia, arrancarlo, cambiar la dirección de giro, entre otros. ¿Me confirman, por favor, si se entiende la idea? Brevemente en el chat, por favor. Un número 1 en el chat, si se entiende la idea. Sí, pueden colocar un número 1. Sí, claro, nuevamente. El concepto de servidor, ¿podría volver a explicar, por favor? Por supuesto, entiendan el servidor como un dispositivo que les va a ofrecer poder controlar o obtener información de él. Por ejemplo, el variador de frecuencia nos da el servicio de poder controlar la referencia, poder comandar, arrancarlo, pararlo. Me permite también, si yo le solicito, ¿sabes qué? Quiero saber con qué corriente está trabajando ahorita el bus del variador, con qué voltaje está trabajando en ese momento el bus de variador, me puede dar esta información. Yo soy cliente, te estoy requiriendo tal información que lo tienes guardado en el registro 40.898. Ok, el variador dice, ok, te voy a enviar la información, te la envío a ti, que tú eres el maestro y me estás solicitando la información. En este caso, el maestro sería en RTU, pero lo que estamos viendo en TCP/IP sería el cliente. El cliente solicita información de algo y solicita hacer acciones sobre un dispositivo. Ese algo, esa cosa vendría a ser un dispositivo. Un variador de frecuencia, un controlador de procesos, podría ser un registrador de datos también. Por ejemplo, en el registrador de datos puedo preguntar, yo quiero saber cuál es la lectura de la variable 1 que tienes almacenada en el registro 40.491. Ok, el maestro me está solicitando esta información, yo se la entrego. En este caso sería, el cliente me está solicitando información, yo como un servidor le proporciono el servicio de poder acceder a información y poder controlar. Por ejemplo, el servicio vendría a ser la parte aplicativa, es decir, ¿qué podemos hacer con el dispositivo? Por ejemplo, nosotros compramos un servicio de la nube para poder nuestra casa inteligente. Entonces, dentro del servicio nos aborda que podemos controlar las luces, encenderlas, apagarlas, saber cuánto tiempo estuvieron encendidas, saber cuánto es el gasto energético, poder saber en qué momentos de día va bajando la intensidad luminosa, etcétera. Entonces, el servicio comprende un conjunto de funciones que yo puedo obtener información y ejecutar acciones sobre distintos dispositivos. Pueden tener ese concepto al momento que hacen una integración. Por lo tanto, los clientes van a ser mayormente los PLCs o puede ser una CPU, una PC, que esté dentro de todo mi sistema. ¿Y quién serían en este caso, los servidores? Los servidores serían los variadores de frecuencia, podrían ser los controladores de proceso, podrían ser transmisores de distinta índole, podrían ser registradores o podría también tratarse de otros PLCs que podrían ser también clientes como servidores. Y nosotros podemos, por ejemplo, en un registro, mediante un módulo de comunicación, decirle al PLC, ¿sabes qué? Tú eres el esclavo, entonces tú eres el esclavo, que es equivalente, tú eres el servidor, vas a tener los siguientes servicios. Tú vas a tener el servicio de proporcionar al cliente, darle lecturas de transmisores de presión, de flujo, de nivel que estés conectado tú. Vas a darle información también sobre el set point, la variable de proceso, la variable manipulada, y también vas a tener el servicio de poder escribir sobre el set point, escribir sobre la variable manipulada, alternar en modo manual automático desde el PLC maestro, que vendría a ser el PLC cliente. Sí, cuando hablamos pueden entender equivalente. Un maestro es equivalente a un cliente
y un servidor es equivalente a un esclavo. ¿Me confirman, por favor, si el concepto ha quedado claro o si desean un ejemplo más? Encantado de poder repetirlo. Está bien, gracias. Encantado. ¿Me confirman previamente, por favor, en el chat si se entiende? Sí, un número 1 si se ha entendido, un número 2 si desean que repitamos algún concepto, dar algún ejemplo, antes de proceder. Sí, muchas gracias. Por favor, le pido a la mayoría que pueda confirmar. Ok. Muy bien. Podemos tener el siguiente ejemplo. Vamos a ir directamente a la imagen. Por ejemplo, podríamos tener un PLC, un HMI y un escáner de barras, de código de barras, y todos ellos trabajan con Modbus TCP/IP, por ejemplo. Entonces, aquí yo quiero gestionar esa información para tomar ejecuciones. Por ejemplo, el PLC podría estar conectado, por ejemplo, lee el código de barras que va pasando, entonces ejecuto la acción de poder desplazar cierta cantidad de productos o seleccionar el sticker que va del forro que voy a colocar o pasar la caja que va a colocarse, los productos. Entonces, puedo controlar el proceso en base a la información. Ok. ¿Qué necesita saber mi PLC en un sistema automatizado? Necesito saber, por ejemplo, cuál es el código de barras, qué es lo que está leyendo. Y acá en nuestro HMI nosotros interpretamos información. Podemos tener información. Ojo que en un bus de campo de TCP/IP podemos tener varios maestros como esclavos. Lo ideal es tener un maestro y varios esclavos en el mejor de los casos. Podríamos tener en este caso que el HMI pueda ser el cliente. En este caso, tenemos el HMI como cliente y podemos tener como servidores al PLC y a nuestro escáner de barras. En este otro lado tenemos lo que sería el RTU. Aquí nuestro RTU, el PLC prácticamente sería el maestro, mientras que un bloque para válvulas sería esclavos y los sensores también serían esclavos, porque el PLC va a solicitar información de los sensores y va a ejecutar, en este caso, acciones sobre las válvulas y puede también tener lecturas de qué válvulas actualmente se encuentran abiertas y cerradas. Y con TCP/IP nosotros hablamos, tenemos un cliente, el HMI, y como el HMI necesitamos saber información de qué es lo que se encuentra dentro del PLC y en qué código de barras ha escaneado este escáner. Entonces, él es el cliente y ¿quién le proporciona esa información? ¿Quién da ese servicio de darme información? Me lo da el PLC, me lo da el escáner de códigos de barra. ¿Me confirma si este ejemplo se entiende, por favor? Brevemente en el chat. Una consulta. Sí, encantado. Significa que no necesariamente entonces el PLC, por ejemplo, en el anterior ejercicio era el cliente. Correcto, no necesariamente. De la red va a ser cliente servidor. Es correcto. Ya, gracias. Muy bien. Vamos a ver si tengo otro ejemplo. No, no hay más. Ok, el día de hoy vamos a hacer algo bastante práctico. Vamos a tener mi PC, mi CPU, que va a ser mi laptop, y va a tener un controlador Yokohama. Consulta, si yo voy a acceder con mi PC, voy a acceder al controlador y obtener información y ejecutar información. ¿Quién sería el cliente y quién sería el servidor? ¿Quién sería el cliente y quién sería el servidor? Muy buenas noches. Sería la PC. Correcto, ¿y el cliente sería, el servidor sería la PC o el cliente sería la PC? A ver, ¿a quién me está dando el servicio de acceder a información? La PC sería el servidor, ¿no? La PC, mi laptop actualmente sería mi cliente, porque yo quiero saber información desde mi PC o mi laptop, quiero saber información del controlador. Y el controlador tiene los servicios que puedo leer variables de proceso, set point, cambiar modo manual automático, cambiar la variable manipulada, saber el estatus de distintas alarmas.
Sí, nuevamente, aquí mi laptop sería el cliente. Yo solicito información y ejecuto acciones. El servidor simplemente me da la capacidad de solicitar información y ejecutar comandos. ¿De acuerdo? Está claro. Sí, no se preocupe, vamos a estar trabajándolo, no se preocupe, tenemos todo. La primera hora podemos hacer la parte de conceptos y la segunda hora netamente lo que sería la parte práctica. Así que no se preocupen, vamos avanzando poco. Como pueden ver, hay una diferencia tanto en RTU como TCP/IP. Basado en esta imagen, ¿qué pueden decir ustedes? Una primera diferencia. Una primera diferencia, ¿qué podría ser? ¿Los cables serían los mismos o serían distintos? Modbus TCP/IP y Modbus RTU, ¿los cables serían los mismos o serían distintos? Son los mismos. Diferentes. ¿Ok? A ver, en la capa física, ¿qué protocolo utiliza? En la capa física, ¿qué protocolo? 485. Ok, que son cables, correcto, que son cables seriales, ¿no? Cables seriales, prácticamente 2 hilos y un cable de apantallamiento. Ok, ¿y Ethernet con qué cable puedo trabajar? Par trenzado. Claro, tenemos nuestro cable UTP de multihilos y trabajamos con terminales RJ45, terminales RJ45 metálicos como los cables de Profinet, que cumplen los estándares de ISO 82023. Entonces, la capa física es distinta. ¿Sí? Sí, estimado, lo escucho. Sí, también ahí sería la velocidad, también ya estamos hablando de otra velocidad. Correcto, la velocidad también sería distinta. También podría ser distinto la cantidad de dispositivos que puedo tener en un bus de campo sin agregar repetidores. En un bus de campo netamente Modbus RTU eran 32 como máximo, incluyendo el maestro. En el caso de TCP/IP, yo tengo como máximo 64 dispositivos, incluyendo los clientes como servidores. Puedo tener múltiples clientes y múltiples servidores, ¿de acuerdo? Entonces, como tengo múltiples clientes y servidores, puedo tener un máximo de 64 sin utilizar tantos dispositivos, sin utilizar algún repetidor. Y la gran ventaja es que la distancia del cable a comparación de Modbus respecto a la línea troncal es mucho mayor TCP/IP a comparación de RTU. ¿Qué más digo? El enlace de datos es mediante Ethernet. Ok, para que tengan un concepto de Ethernet. Ustedes en sus laptops, ¿sí? Tienen una dirección IP. Yo les pregunto, ¿basta la dirección IP para poder enlazar datos mediante Ethernet? ¿Ustedes qué dicen? Sí, creo que cuando se comunica con direcciones, ya se puede Exacto. comunicar, ¿no? Ok. Sí, sería una opción, ¿correcto? Ok. Podría ser una opción. Vamos a ver acá. Este es nuestro dispositivo. Vamos a ver. La ID del producto, identificador de dispositivo. Ok, y tenemos nuestra IP fuera de ahí, ¿no? Realmente tenemos dos cosas en nuestros dispositivos. Y ustedes también lo van a ver en PLCs. Nosotros tenemos la ID de un dispositivo, por ejemplo. En el caso de Ethernet se trabaja con la capa de enlace se divide en dos partes. La capa lógica, que vendría a ser la clásica dirección IP, ¿no? Y tiene una capa de enlace física, que vendría a ser las famosas direcciones MAC. Las direcciones MAC tienen todos los dispositivos que trabajan con Ethernet. ¿De acuerdo? Todos los dispositivos que trabajan con Ethernet tienen direcciones MAC. Por ejemplo, voy a poner aquí un compact logic. Tenemos direcciones MAC. Sí, los sistemas, cuando utilizan Ethernet, no solo se necesita una dirección IP, sino una dirección MAC. Con la dirección MAC y la dirección IP conforman lo que sería la parte del enlace de datos.
Muy bien, tenemos TCP/IP, la network, o sea, con la misma IP nosotros establecemos la ruta. En TCP nos da más que todo la conexión de extremo a extremo. Modbus TCP es prácticamente la forma como se transmiten los datos agregando el protocolo TCP. Y finalmente la aplicación de Modbus es la misma para RTU como TCP/IP. Profe, ¿qué significa eso? Lo vamos a ver en breve. Hay algo muy importante que tienen que tener en cuenta. ¿Qué es lo importante? La dirección más importante aquí es la IP, entonces no tiene sentido hablar de maestros y esclavos, sino netamente con la IP. Pero ¿qué quiere decir que no importaría una dirección maestro o esclavo? Solo definiría mediante la IP, sí, porque sabes que para poder enlazar los datos fuera de la IP que va a tener como un DNI o una huella dactilar llamado la dirección MAC. El puerto estándar de Modbus TCP siempre va a ser 502 en la caso de servidores. Se recomienda que siempre utilicen el puerto 502. En el caso de clientes, como en este caso puede ser Rockwell, podría ser un PLC con PackLogic, ControlLogic, un S7200, un S7500, el número de puertos puede ser distinto. Pero los fabricantes, inclusive de Rockwell Automation, por ejemplo, nos dicen en sus bloques de Modbus TCP/IP, te recomendamos que utilices el puerto 502 para poder establecer la comunicación, ya sea como cliente o como esclavo, perdón, como cliente o como servidor, ya sea como lo configures el PLC. Porque recordamos que el PLC podría tratarse, dependiendo el contexto, el entorno, la solución, podría tratarse de un cliente o bien podría tratarse de un servidor. La versión TCP/IP sigue el modelo de referencia de OSI. Por otro lado, define las capas de presentación y aplicación del modelo OSI. La presentación, recuerden que es la forma como se presentan los datos. Por ejemplo, en nuestros clásicos día a día, nosotros interpretamos la capa de presentación como archivos MP3, archivos MP4, archivos JPG, PPTX, DOCX, XLSX, que es para Excel, CSV, entre otros. Entonces, es la forma como se presenta la información ante nosotros. Y la aplicación que sigue siendo la misma, que debería ser el juego de funciones y registros. Funciones y registros definen la aplicación. Entonces, por consecuencia, podemos decir que el Modbus TCP/IP hace que la definición maestro y esclave sea menos obvia, ¿correcto? Sea menos obvia. Porque en este caso el protocolo Ethernet permite la comunicación entre pares. Es decir, para Modbus TCP/IP hablamos más de direcciones IP. Y para Modbus RTU hablamos de esclavos y maestro. Y en TCP/IP, clientes y servidores, que los definimos con las direcciones IP. La topología, sí, seguimos teniendo Modbus. Modbus sigue siendo un bus de campo, sea cual sea la forma como se transmiten los datos, y podemos tener múltiples clientes, como vemos en imagen, como servidores. ¿De acuerdo? Podemos tener clientes como servidores. Y al mismo tiempo tenemos nuestra línea troncal o cable principal que nos permite hacer el control de los mismos. El cable troncal sigue permaneciendo que sea 700 metros como máximo. Por otro lado, en este caso en Modbus RTU teníamos máximo en un solo bus sin repetidores 32 nodos. En este caso, con TCP/IP tenemos hasta 64 dispositivos, incluyendo clientes como servidores. Podemos encontrar en el mercado gateways que nos permiten interconectar Modbus RTU, que es la serial line, es RTU, y convertir la trama de datos a TCP/IP. Un momento, por favor, estimados, permítame un minuto de su tiempo. Un momento.
Bien, estimados, disculpen la demora. Ok. Mencionamos que tenemos 64 dispositivos. ¿Verdadero o falso? 64 dispositivos quiere decir que solo contamos los clientes. ¿Verdadero o falso? 64 dispositivos, solo contamos clientes. ¿Verdadero o falso? En un mismo bus, 64 dispositivos, solo contamos clientes. ¿Verdadero o falso? Brevemente en el chat, ¿verdadero o falso? Cuando decimos 64 dispositivos en un bus de campo, ¿hablamos de solo clientes? ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen, estimados? Sería falso, que incluimos tanto servidores como clientes. ¿Correcto? Pregunta de examen final de redes. ¿Un PLC podría ser un servidor Modbus TCP/IP como cliente TCP/IP? ¿Podría tener la función de cliente o servidor? Un PLC en un bus de campo de Modbus TCP/IP. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es verdadero o falso? Un PLC podría cumplir la función de cliente o, en todo caso, servidor en un bus de campo que utiliza Modbus TCP/IP. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen, estimados? ¿Sería verdadero o sería falso? La respuesta es verdadero. Puede ser cualquiera de los dos. Por ejemplo, podemos tener un PLC maestro. Les pongo el ejemplo en el caso de Allen Bradley. Perdón, en caso de Allen Bradley, el cliente sería un control logic. El cliente sería un control logic. Y, por ejemplo, un PLC de menor gama, como son los compact, podría tener la función de servidor. Hablemos un poco entonces en contexto de Siemens. Podría tener un S7300 como cliente y podría tener S7200 como servidores. ¿Sí? ¿Se entiende la lógica? ¿Me confirman con un número 1 en el chat, por favor? Sí, perfecto. Muchas gracias. Dije, ahí Sí, en el ejemplo de los PLCs es sí. prácticamente por gama, ¿no? Porque el SS300 maneja mayor memoria, mayor número de datos, le pasa como cliente, ¿no? Correcto. Normalmente queremos que nuestros clientes tengan una gran funcionalidad de administrar o solicitar múltiples datos, porque es lo que mayormente nos interesa hacer, ¿no? Y podría ser al revés también, ¿no? O sea, lo podría configurar al revés también. O sea, Sí, por ejemplo, si en caso que tú estuvieras en este 7300 con el sistema SCADA, por ejemplo. Y podría ser entonces, el 300 podría ser como el servidor. claro, prácticamente, recuerda que un cliente puede solicitar información de otro cliente y entonces podemos tener un dispositivo que sea cliente-servidor. ¿Un solo dispositivo puede cumplir las dos funciones? Sí, en el caso de los control logic, por ejemplo, tú puedes tener en el CPU dos módulos de Ethernet. Un módulo puede estar configurado como cliente y otro módulo puede estar configurado como servidor. En el caso de los PLC de Siemens, en el 1200 creo que solamente tiene un módulo. Pero si le pones un Normalmente tú módulo haces adicional, simplemente la interconexión IP. Por ejemplo, tú conectas, por ejemplo, el HMI con el PLC, ¿no? claro, ahí sería cliente-servidor. Claro. Porque E indirectamente, sin ser Modbus, indirectamente, pero ya se entiende el concepto. porque el HMI sería el cliente, en este caso. Claro, tu HMI sería el cliente y tu PLC sería el servidor. Así que, Sí, claro. o sea, no necesariamente tienes que configurarlo, algunas cosas en caso de Modbus, sino que ya es una cuestión de conceptos de cómo funciona la intercomunicación. Y que sí, que yo sí también eso consulta. A veces me suelo confundir, o no sé si estoy incorrecta, Dígame. en que el Ethernet acá lo separamos como si fueran Modbus TCP, ¿no? En el caso del Profinet Es es muy distinto. parecido es distinto, entonces al Modbus TCP, porque es muy parecido al Es, Ethernet.
Es más parecido, Profinet está basado en Ethernet prácticamente. Es una mejora de lo que es Ethernet, pero tú tienes una trama de datos con mayor cantidad de bits de información. Ahí tú hablas, al igual que Profibus, hablas a nivel de telegramas. En el caso de Ethernet, hablamos de una trama de datos y podemos intercomunicar varios dispositivos que estén en la red, sin definirlos como clientes o servidores. Y también podemos hacer la transferencia de la PC de una laptop al PLC por Profinet. Solamente, ¿qué ganaríamos? ¿De velocidad de datos? Normalmente, a nivel de cédula, que es lo que me estás mencionando, a nivel de factory, lo que se utiliza es Ethernet IP o Ethernet industrial para intercambiar nivel de cédula, es decir, la sala de control con el HMI o PLC. ¿Se utiliza ahí Ethernet industrial o solo Ethernet? Ok, ok. Pero Sí, ahí vas a encontrar el sitio. estamos hablando en el ambiente de Ethernet, nomás, ya no sería Profinet eso. No necesariamente. Podrías tener Profibus FMS como parte de eso, que sería otra opción, pero podrías encontrar como una solución bastante económica lo que sería Ethernet o Ethernet industrial. A ese nivel, ¿no? De la sala control con tu sistema automatizado o desde en una sala de gestión, ¿sí? Administrativos con la información de la sala de control. Ah, ya, ese me quedó más claro. Gracias. Encantado, estimado. Ok, la trama de datos sigue siendo la misma, solo que tenemos ahora un encabezado distinto. Tenemos el cabezal MABP, que es el protocolo de aplicación Modbus, donde va a estar comprendido prácticamente por la IP, ¿sí? Va a tener un identificador de nodo, en el cual es reemplazado por la ID del dispositivo de Modbus, por la dirección IP al utilizar TCP/IP. Recordamos que la dirección de nodo de esclavo maestro pierde relevancia a tratarse de un Modbus TCP/IP. La función de código y los registros son los mismos. Los registros como las funciones, tanto en Modbus TCP/IP, Modbus ASI, Modbus RTU, son las mismas funciones y también son los mismos registros. ¿Por qué, profesor? ¿Cómo sustenta esa parte? Porque el protocolo, la capa de aplicación, es la misma para ambas formas, ¿sí? Por eso, nuevamente, si ustedes ven una función en RTU, es lo mismo que sería la función TCP/IP. Quiero que quede bien claro eso, por favor. Las funciones y los registros son lo mismo para RTU como TCP/IP. ¿Sí? ¿Se comprende esta parte, por favor? Y que pues, sería lo mismo, ¿en qué vamos a diferenciarnos? ¿En qué diferencian? Modbus, la aplicación es la misma. ¿Qué es lo que diferencia? La capa física, los cables, la forma como se transmiten los datos, cómo se conectan los dispositivos. Acá tenemos direcciones de esclavo y maestro de 1 a 214 y por acá tenemos Ethernet, que vendría a ser direcciones IP. Sí, esa es la diferencia. Sí, pero la capa de aplicación sigue siendo la misma, es decir, manejamos las mismas funciones y los mismos registros. Hablemos un poco más lo que sería servidores y clientes. En servidores podemos interpretarlo como dispositivos esclavos, los cuales responderán a las solicitudes que realizan clientes en el bus de campo. Los clientes podemos interpretarlos como dispositivos maestros, los cuales realizan solicitudes y estarán a la espera de una respuesta por parte de los servidores. Yo como cliente solicito información, ¿sí? Solicitamos información al servidor, el servidor atiende la solicitud, le envía la respuesta, he recibido tu solicitud, ok, dame la información, te doy la información y termina la comunicación. Y luego vuelve a iniciar el ciclo de solicitar y enviar información. Los servidores atienden solicitudes de los clientes.
Es lo mismo como vamos a una tienda, ¿no? Solicitamos un producto, nosotros somos el cliente y esperamos que en este caso la persona que atienda nos entregue el producto que hemos pedido. ¿Correcto? Es la misma lógica. ¿Más claro con esta parte? ¿Me confirman, por favor, estimados? Sí, ¿Sí? sí. Ok, nuevamente, los códigos y las funciones siguen siendo las mismas. Tanto para RTU como TCP/IP, los registros son los mismos. Justamente he tomado el día de hoy el ejemplo de el controlador YS1700 porque puede trabajar algunos modelos con RTU y otros modelos con TCP/IP. El modelo que tengo trabaja con TCP/IP. Pregunta, los productos como variadores PowerFlex, como que vimos la semana pasada, ¿soportan todos los códigos? ¿Podemos utilizar todos los códigos con el producto o nos ofrecen algunas funciones? ¿Puedo soportar todos los códigos o solo algunas? Algunas, no, no todo. Algunas, correcto. ¿Cuáles son las más usadas? Hay tres que son muy usadas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las tres más usadas? Yo les ayudo con uno. La función 3. Faltan dos. Están juntos. Si el 3 es para leer, necesito otra para... Es, 5, escribir. 5. sí, puede ser 5, algunos, sí. La 6. Correcto. La 6 y la 16. 3, 6 y 16 son las más usadas referente a lo que es Modbus. ¿Y los tres trabajan con qué? ¿Con un solo bit o con 16 bits? ¿Con qué formato trabajan 3, 6 y 16? 16. Word. Que sería 2 bytes o también llamado un word o una palabra, ¿correcto? Un word o una palabra. ¿Ok? Entendemos las funciones. Vamos, antes de abordar el controlador, vamos a abrir, quiero que tengan en cuenta que las direcciones aquí, las 3, las 6 y las 16, parten desde 40.001, ¿sí? La 3, la 6 y la 16 parten desde 40.001. ¿De acuerdo? Desde 40.001. A nivel de motos. Una consulta. Sí. ¿Existe algún software o alguna herramienta que me permita analizar la trama de bits que se envía y se recibe? Sí, acá lo tienes. Mismo Modbus Pool. Vamos a ver. Communication. En Communication te va a aparecer la trama de datos. Sí, vamos a verlo ahí. Cuando lo ponga en marcha, vas a ver en la parte de Display Communication, ahí vas a ver la trama de datos. Cuando lo ponga en marcha lo vas a ver. ¿Te parece bien? Está bien, gracias. Encantado. Bien, vamos a hacer una pequeña dinámica mientras que nos vamos alistando para ya integrar la parte de Modbus Pool. Vamos a buscar el manual YS1700, que es este controlador que tenemos en nuestro laboratorio, controlador de Yokogawa, y vamos a buscar el manual de comunicación. Voy a revisar que sea este, LTU, TCP/IP, DSS y de registers. Sí, ese es. Muy bien, les comparto el enlace a través del chat, por favor accedan a él. Accedan por favor al enlace. ¿Me confirman?
¿Me confirman, por favor? Sí, lo tenemos. Perfecto. Muy bien. Comenzamos, me confirman todo mediante un número 1 en el chat. Vayan a la página, por favor, la página 157. ¿Sí? Por favor, vayan todos a la página 157. ¿De acuerdo? Todos a la página 157. Antes de que nada, les voy a dar una pequeña... ¿Recuerdan? Ustedes han llevado control de procesos conmigo, ¿no? ¿Ustedes recuerdan cómo manejamos nuestro test? Hagamos un pequeño recordatorio del Yokogawa, ¿les parece bien? Vamos a hacer un pequeño recordatorio. Hagamos un recordatorio de Yokogawa de cómo se configuraba. Vamos a ir directamente a la parte de comunicación. Sí, tal vez en algún momento ustedes se pueden topar con este controlador, es una posibilidad. Veamos cómo se configura la comunicación. Sí, permítame un momento. Voy a... Por favor, enfóquese en la página 157, permítame un momento. Perfecto, entonces, te va a llamar la atención cómo configurar la IP. Sí, justo el día de hoy vamos a ver esa parte. Perfecto, entonces vamos a enseñar cómo configurar la IP. Un momento, por favor, quiero pasarme esta parte de mi celular, cosa que les muestre el controlador y lo hacemos en vivo. Ok. Un momento, me voy a silenciar. Ok, ¿me escuchan? No se escucha ruido, ¿verdad? No se escucha como un eco, ¿verdad? Me confirman, por favor, en el chat. No, todo lindo. Ya. Voy a aclarar mi pantalla para que salga bien la grabación. De acuerdo, aquí tengo mi planta de procesos, con la planta número 1, que es de Allen Bradley. Y aquí tengo mi planta número 2 de proceso. Y en esta planta, por ejemplo, ustedes vamos a poder conexionar con estos conectores al tablero de YS 1700 que tenemos por aquí. De acuerdo, aquí tenemos nuestro controlador YS 1700. En la parte de atrás está libre para tener el cable de red. Por acá tenemos el cable de red. ¿De acuerdo? Las bornetas ya están interconectados dentro del tablero. Y si tienen una función de programador, si ustedes hacen esto, aquí está también otro puerto de Ethernet que les permite hacer la función de programación. ¿Sí? Normalmente también pueden hacer esto. ¿Ok? Voy a bajarlo un momento. Perfecto. Muy bien. Lo que tenemos aquí es nuestro controlador YS1700. Uno de nuestros estudiantes ya lo ha configurado. Yo voy a hacer algo práctico que es directamente ir a lo que sería la dirección IP. Un pequeño recordatorio, la letra A es para automático, M para manual, las flechas arriba hacia abajo controla el set point que está definido como SV1, PB1 es la variable del proceso, como no está conectado nada aparece en negativo, MV es la variable manipulada que lo reflejamos en la parte inferior
Podemos aumentar o disminuir con las flechas izquierda y derecha. Y esto va a ingresar internamente a un variador de frecuencia. Sí, voy a abrir el tablero un momento. Y aquí tengo un variador de frecuencia PowerFlex 40, donde las salidas de este controlador están yendo a lo que sería a la entrada analógica del variador. Muy bien, voy a cerrar un momento el tablero. Un momento, por favor. Listo. Ok. Ya tenemos nuestro pequeño recordatorio. Tenemos el botón de Shift y Page. Con Page podemos cambiar las pantallas. Y con Shift podemos aumentar rápidamente la salida o bajarlo rápidamente. Ok. Voy a presionar Shift y Page al mismo tiempo para acceder a la configuración. Nos aparece la configuración y recordamos que para acceder a alguna opción era necesario presionar las flechas que se ubican al mismo nivel de los iconos azules. Si presiono la C, accedo a PID y tengo los parámetros del lazo de control PB1, banda proporcional 1, tiempo integral 1, tiempo derivativo 1, 60, 25 y 0, y podemos editarlo utilizando las flechas que tenemos aquí. Muy bien. Presiono Page para regresar a la pantalla. Otra vez Shift Page para acceder al segundo menú. Y en el segundo menú tengo que presionar Page para poder acceder a esta ventana. En esta ventana ustedes van a observar lo que sería el icono de COM. COM hace referencia a la comunicación. Accedemos presionando el botón M que está al mismo nivel. Presionamos. Y nos aparece en la primera línea dice Set Enable. No está habilitado. Vamos a habilitarlo con las flechas que se encuentran aquí. Enable y se coloca directamente el controlador en Stop. Bajamos. Tenemos un DREG que está en HL. ¿Sí? Un momento, por favor, guarden esto, escriban esto dentro de su chat de Zoom. Pongan DREG, DREG2, H-L. Por favor, apúntenlo, que alguien por favor lo escriba en el Zoom, brevemente, por favor. Brevemente, por favor, que alguien le escriba en el Zoom, DREG2, H-L. ¿Puedo ¿Sí? repetir, por favor? ¿Dire cómo? Sí. Escriban lo que se ve acá en la pantalla, DREG2, DREG2, y coloquen H-L en mayúscula. Como está acá sombreado de color azul en el controlador, lo que está en azul dice DREG2 H-L. ¿Sí? ¿Se visualiza? Muy bien, muchas gracias. Ahora definimos lo que sería el IP address. El IP address, acá está en 192.168.1 y está en 33. Voy a cambiarlo en este caso a 37, por ejemplo. Lo dejo en 37. Ahora definimos la máscara de red, es 255.255.255.0. El gateway o la subred es 192.168.1.1, que es la dirección del switch o la puerta de enlace. El puerto, recordamos que el puerto siempre lo reservamos 502 para Modbus TCP/IP, o en general para lo que sería TCP/IP, la capa de transporte. Reservamos el puerto en 502. Ahora, esta información, todo lo que he configurado, no se guarda automáticamente, sino que debo ir a la parte final que dice ESW y cambiarlo a lo que sería en Entry. Va a aparecer Entry y desaparece Entry, quiere decir que ya los datos fueron introducidos al controlador. Como ya fueron introducidos, lo recomendable es volver a la pantalla principal
y apagar brevemente el controlador. Apagamos brevemente el controlador unos segundos y volvemos a encender nuevamente. Y listo, vamos a esperar un momento, Shift Paste al mismo tiempo. Otra vez, Page con la información se ha guardado. Muy bien, vamos a hacer entonces nuestra primera comunicación para saber si se ha conectado o no correctamente mediante Modbus Pool. Un momento, por favor. Ok, ¿me escuchan? ¿No se escucha el eco? No hay eco, ¿verdad? No se escucha ningún eco, ¿correcto? No, ninguno, está bien. Muy bien, perfecto. Vamos a probarlo y veamos cómo se conecta mediante Modbus Pool. ¿Sí? Primero vamos a asegurarnos que haya conexión. Ampliamos. Vamos a la opción de Setup. Vamos a la opción de conexión, perdón, Connect. Pregunta, ¿estoy utilizando un puerto serial o estoy utilizando un cable de red? Puerto serial. ¿Seguros? ¿O es TCP/IP? TCP/IP. Ok, definimos acá la dirección IP que he definido, que es 192.168.1.37. Correcto, que es la dirección que le da el controlador. Puerto de servicio 502, tiempo de pérdida de conexión 3 segundos. Le damos OK y vemos que sí hay conexión. Si queremos comprobarlo, simplemente doy CMD. Perdón. CMD. Disculpen. CMD, símbolo de sistema. Hacemos un ping a 192.168.1.37. Ok, tenemos, si hay conexión de datos, está bien. Me habían preguntado cómo está en la trama de datos. Voy a ir a la función de Display, Communication, y aquí se ve la trama de datos estimado, aquel que me preguntó. Aquí se ve la trama de datos. Sí, RX, la recepción, lo que llega del equipo, y el TX, lo que transmite. Y acá ustedes pueden ver la trama de datos. Esta es para la persona que me estaba preguntando sobre la trama. Sí, Y acá lo puede ¿eso se visualizar. puede exportar algún archivo CSV o Excel para poder, digamos, analizar? Sí, le das en Save y lo guardas en TXT, selecciona donde lo quieres guardar y le das clic en guardar. Le das que sí, y ya se guarda. Sí, solo tienes que darle Stop y lo puedes guardar. Gracias. Encantado, estimado. Ok, regresamos a TCP/IP y, por ejemplo, ya me aseguré que hay comunicación. Pero la pregunta es, ¿por qué les hice contar de red? ¿Por qué es importante ese archivo? ¿No? Primero sepan que los registros aquí reciben el nombre de D-registers. Los D-registers son para, tal como dice Modbus. ¿Qué Modbus? No lo sé, RTU o TCP/IP. Recuerdan que los registros y las funciones son las mismas. ¿Sí? Los registros y las funciones de Modbus TCP/IP, RTU o ASI u otra variación de Modbus, las funciones y los registros son los mismos. Aquí nos dicen que el registro 1 hace referencia a 4001 o el registro 2 hace referencia a 40002. La pregunta es cómo funciona. ¿Correcto? ¿Cómo va a funcionar? Muy bien, para saber cómo funciona, tenemos que ver algo llamado el D-registers. Podemos clasificar los registros del 1 al 400 como Data Process Area, donde tenemos las entradas, las salidas analógicas, en los estados, las alarmas, los eventos y entradas y salidas digitales. Del 401 al 900 tenemos los parámetros de sintonización. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí yo voy a encontrar la banda proporcional, el tiempo integral, el tiempo derivativo. Las unidades de ingeniería, los parámetros de ingeniería que me permiten configurar las pantallas, configurar de manera genérica la configuración de comunicación. Ingeniería 2, que puedo configurar las entradas y salidas
digitales y el acceso de comunicación. ¿Qué es lo más importante? Los tuning parámetros y los datos del proceso. Antes de empezar, en los D-registers, les habíamos dicho que se reservaba el D-reg. Si estaba mostrado D-reg 2, quiere decir que es una comunicación mediante Ethernet. Y tiene dos funciones, high, low o low and high. ¿Qué significa eso? Si yo utilizo la función de lectura, el nivel high, vamos a suponer que tenemos el D01 y el D02. El nivel high, yo leo, que es el primero. Y el nivel low, yo escribo. High, leo, 2, escribo. Vamos a hacer esa prueba después de un receso. Vamos a dar un receso ahora de 7 minutos y luego retomamos para hacer la lectura de parámetros y utilizar Modbus TCP/IP mediante Modbus Pool. ¿De acuerdo? Recordad que en su laboratorio el controlador va a estar conectado a la planta, van a tener que replicar lo que les enseñe a continuación, les solicito una determinada función y van a tener que sintonizar el lazo de control utilizando Modbus Pool. ¿De acuerdo? Muy bien, estimados, tomen un receso de 7 minutos y retomamos en la brevedad. Una consulta. Por favor, sí. No sé si será posible que puedan proporcionarnos un diagrama o un plano de conexiones de la parte de comunicaciones de los laboratorios que tienen. ¿El plano de red? El plano de conexiones de comunicaciones de los diferentes dispositivos. De acuerdo. En el caso de Control Logic, bueno, en el caso de lo que es PLC, sí, Alembral sí estamos incluyendo los planos actualmente en los nuevos laboratorios que estamos incluyendo. Respecto, te refieres creo que a la parte de instrumentación o control de procesos, ¿correcto? Nuestros tableros, ¿te refieres a esa información? Sí, que en la parte de instrumentación solo teníamos un diagrama PINEDI genérico, mientras que acá de pronto necesitamos conocer, digamos, cómo están, saber el diagrama, ¿no? Las conexiones. Fíjate, también se refiere a la parte de red, si tiene un diagrama de conexión de la parte de red. Exacto. Ok, quieren saber la red, la comunicación, prácticamente. Claro, de cuántos equipos están comunicando, qué tipo de puertos. Ok, bueno, en las IP sí podemos darle un esquema topológico, voy a gestionarlo con el área respectiva para desarrollar los planos y voy a contar con ello, ¿de acuerdo? Está bien, gracias. Sí, encantado. No sé, creo que voy a consultar cuánto tiempo les tomaría hacer esa parte, pero cualquier con duda, consulta, pueden consultarlo personal directamente para que les hagan el esquema en persona o de manera virtual de cómo está interconectadas las cosas, mientras que se da la etapa de desarrollo del plano que están solicitando. Sí, de todas maneras voy a apuntar la parte de red y la parte de control, tanto de fuerza como la parte de control. Voy a solicitar esta parte para hacer el desarrollo de los planos, ¿sí? Muchas gracias por sus observaciones. Para nosotros su opinión es importante y lo tomaremos como una mejora para las experiencias de laboratorio. Bien, muchas gracias. Es importante para los que tenemos los cursos a distancia, porque no estamos ahí en planta para poder ver físicamente, ¿no? De acuerdo, estimado. Muchas gracias por los comentarios. Voy a gestionarlo a partir de ahora para que los nuevos laboratorios lo tengan. Sí, de todas formas pueden solicitar la información y voy a hacer el plan de acción para que puedan hacer ejecutar. Muchas gracias, estimados. Vamos a tomar los 7 minutos ahora sí de receso. Retomando, por favor, no se olviden ubicarse en la página 160 para hacer la interacción del día de hoy. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Nos vemos en 7 minutos. Sí, rápido. Perfecto. Ok, vamos a ver el primer ensayo. Tenemos los registros 11 y 12 para la variable del proceso 1. ¿Me confirman si se ve esta información, por favor? Sí, me confirman, por favor, la información. Ok. ¿Me podrían decir en cuál de los dos se va a leer el dato? ¿En el 11 o en el 12?
Nuestro direct eran high, low. ¿En dónde escribimos? ¿De en dónde se va a leer el dato? En el registro 11 o 12. Vamos a hacer el ejercicio, ¿de acuerdo? Una pregunta, ¿qué función tendría que utilizar para leer el registro? ¿Qué función debería utilizar para leer el registro? ¿Qué función debería utilizar para leer el registro? ¿Me confirman? El número 04. 4 o el 3. 03. Correcto. Vamos entonces aquí, setup, read, write. Pregunta, ¿la dirección de esclavo importa o no importa para Modbus TCP/IP? Sí, importa. ¿Seguro o importa más la IP? En la dirección IP. Correcto, entonces no puede ser cualquier dirección. Registro 3, ¿qué dirección estamos buscando? La 11, ¿no? Son dos registros, 11 y 12. Le damos clic en aplicar y les pregunto, ¿de dónde se visualiza la lectura? ¿En el 11 o en el 12? Aquí tiene, este es 10, En el 11. 11 y 12, correcto. Muy bien, quiero que vayan, voy a enfocar un momento, dejar de compartir. Ok, el dato decía menos 189, y acá, ¿cómo se ve? En menos 1.89. ¿Eso qué significa? Que lo que veo está dividido entre 100. El set point va a ser lo mismo, va a ser lo que se refleje dividido entre 100. Pero la variable manipulada va a ser lo que se vea dividido entre 10. Sí, por favor, tomen una pequeña captura de esta parte. Una breve captura, por favor. Sí, la variable proceso, como el set point, se divide entre 100 lo que leamos, y la variable manipulada es lo que leamos, pero entre 10. Nada más. Muy bien, vamos a volver a la pantalla, a nuestro laboratorio. Un momento, por favor. De acuerdo. Ahora vamos a leer los registros que nos importan, que vendría a ser la variable proceso. Quiero también leer, por ejemplo, el set point y la variable manipulada, ¿de acuerdo? Que vendría a ser el 11-13, del 11 al 16, que vendría a ser un total de 6 registros. Vamos a colocarle 6 registros, aplicamos y puedo leer. Si ustedes han tomado captura, tendríamos 17.54 como set point y la variable manipulada está en menos 6.3, ¿correcto? Confirman, por favor, brevemente en el chat si esa era la información que estábamos visualizando. Por favor, en el chat me lo confirman. ¿Sí? Correcto. Ahora yo quiero escribir. Por ejemplo, vamos acá en File, New, seleccionamos Read Write Definition y esta vez vamos a escribir en múltiples registros. La pregunta es en qué registros voy a escribir. Vamos a escribir en el set point, por ejemplo. Tenemos 13, 14, 15, 16. Vamos a colocar acá el 13 y escribimos 4. Aplicamos. No dice un dato ilegal, eso porque tiene que estar basado en 1. Aplicamos y ya se soluciona el problema. ¿Qué quiere decir esto? Que está basado en 1, que prácticamente como si acá el registro inicia en el número 13,
Acá a nivel de Modbus es el 12, ¿no? Acá sería el registro real es 12 más 1, prácticamente. Si no, es lo mismo que decir equivalente, que empezar desde el 12 y aplicar, ¿no? Es lo mismo. Aplicar desde el 12, que debería ser, recuerden que es más 40.001, entonces es equivalente. Vamos a colocarlo tal cual, que va a ser el 13, pero está basado en la dirección de PLC. Aplicamos, le damos OK, y ahora la pregunta es, ¿cuál utilizaremos? ¿La dirección, en este caso 13, o la dirección 14? Aquí estaría la pregunta, ¿no? Por ejemplo, actualmente está escribiendo 0, pero ¿en dónde vamos a escribir? ¿En la parte superior o inferior? Probemos con la inferior. Si es el set point, vamos a escribirle 15.158. Y listo. ¿Qué es lo que ven? Habíamos visto que el registro 13 es para leer y el 14 es para el escribir. Read and write. ¿Sí? Read and write. ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí se entiende? Vamos a escribir acá, en la parte inferior, vamos a escribir, por ejemplo, acá podemos escribir la variable manipulada, que supondría ser 600, sería el 60%, y se escribe en la dirección 15. ¿Sí? Le escribo en la 16, la leo en la 15, le escribo en la 14, la leo en la 13. La única adición que tenemos que ser basada en direcciones de PLC, en donde se le está sumando más 1. ¿Sí? Recordar que siempre de todas las direcciones de Modbus se le suma más 40.001 al registro, que hace referencia a la dirección del protocolo. Queremos ver cómo se ve. Actualmente vamos a ver si realmente lo está cambiando. Vamos, por favor, les pido que vean la cámara de mi celular un momento. Sí, quiero que vean la cámara de mi celular un momento. Está actualmente 158 y 600. Vamos a ver si realmente está así. Ok, veamos. Muy bien, listo. Y 60, set.1.58. 1.58. Sí, se vio que se hizo el cambio. De acuerdo, el cambio se ha realizado. De esta forma ustedes pueden manipular las variables. Ahora el detalle sería cómo manipulamos ahora. Yo quiero cambiar de manual a automático, por ejemplo. Sí, ya tenemos la lectura y escritura de del setpoint y la variable proceso. Pero ahora queremos ir a la parte de manual automático. Vamos a cerrar esa parte, le damos que no. Borramos. Y vamos a ir a lo que sería cómo cambiar de modo manual a automático. Esa es la pregunta, ¿cómo cambiamos de manual a automático? Vamos a explorarlo. Ok. El registro sería LS1. LS1 es el registro 9 o 10. Para escribirlo, vamos a escribirlo en el 10 y manual es 0. Ok, manual es 0. Y tenemos acá 2 cascadas, 3 ETCC. Entonces, 1 sería en modo automático. Vamos a contrastar esa información haciendo la escritura. Vamos a subir. Vamos a ir a Modbus Pool. Vamos a redefinir la configuración.
Le damos en múltiples, empezamos con la dirección 10, basado en PLC. Damos 2, aplicamos, aceptamos. Y en la dirección, ok, acá tenemos una, vamos a ir nuevamente, read write definition, 9. Nos habíamos equivocado, ahora sí. 9, y en la dirección menor le cambiamos a 1. Lo cambio a 0. Vamos a mostrar nuestra cámara para visualizar ese cambio. Sí, un momento, no sé si se va a lograr ver, pero podemos hacer este cambio. Vamos a dejarlo en 1. Actualmente quiero que vean que está en manual. Sí, está en manual actualmente. Sí, ven el brillo que está en manual. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiarlo a modo automático. Bien, colocamos el 1. Veamos si cambió a modo automático. Regresamos. ¿Me confirman, por favor, si cambió a modo automático? ¿Se cambió a modo automático? ¿Correcto? Está en modo automático. Bueno, vamos a cambiar a modo manual. Escribimos en nuestro modo full 0 y se vuelve a modo manual. Ahí pueden ver el brillo que está en modo manual. Okay. ¿Qué es lo que nos falta ahora para poder hacer nuestra integración completa? Lo que nos falta en este momento sería cambiar. ¿Qué es lo que deberíamos cambiar? Si nuestro lazo no está respondiendo bien, ¿qué tenemos que hacer? Sintonizar, ¿no? ¿Qué significa sintonizar, estimados? ¿Quién me lo puede comentar? ¿Qué significa sintonizar? Ajuste de parámetros. Correcto. ¿Qué parámetros? Proporcional, integral, derivativo. Correcto, del PID. Ok, hay que buscar los registros de la banda proporcional, el tiempo integral y el tiempo derivativo. Acá tenemos los tuning parameters. Hay que buscar el PB1, el TI1. Sí, tenemos que buscar nuestra banda proporcional, tiempo integral y tiempo derivativo. Vamos a buscarlos. Vamos a control G. Y control G. PB1. Ok, estoy en la página 67. Vamos a bajarlo. Ok, aquí está, PID Parameters. Página 125, PID Parameters. Registro 401, 402, 403, 404, 405 y 406. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Creamos una ventana que va a ser la lectura. Read. Colocamos acá 401 y 6. Aplicamos. Acá le estamos leyendo. Vamos a Setup. Vamos a crear un nuevo archivo, New. Y creamos en esta parte Read Write Definition. Y hacemos la escritura. Llamamos a PLC Address únicamente. También 401 y le damos 6 datos. Ok, actualmente está escribiendo todo en 0. Read Write. Vamos a escribir acá en la parte inferior 125, 40 y 2. Y de esta forma manipulamos la banda proporcional, el tiempo integral y el tiempo derivativo. Aquí se ve la escritura y aquí la lectura. Vamos a ver cómo se ve en el módulo directamente. Otra vez vamos a activar la cámara.
Miren, por favor, la cámara del participante Sebastián Zamata, por favor. Voy a hacer Shift Page al mismo tiempo. Voy a PID. Y veo que la banda proporcional está, dice 12.5, tiempo integral 40 y tiempo derivativo 2 segundos. Listo, estimados. Con eso hemos logrado hacer lo que sería la lectura y escritura de los parámetros más importantes para poder hacer control. ¿Qué vendría a ser? Banda proporcional, tiempo integral, tiempo derivativo, alternar de modo manual automático, manipular la variable manipulada, manipular el set point, tener la lectura de la variable del proceso. Obviamente que ustedes pueden integrar las funciones de alarma, pueden hacerlo, mayores configuraciones. Y en eso va a consistir su laboratorio. Hasta este punto, estimados, ¿alguna duda o consulta respecto a la parte Modbus Pool? ¿Alguna duda o consulta hasta este punto? ¿Que puede repetir, por favor? ¿Qué desea que se repita? La parte de la trama, que como los valores, que recién llamado. ¿Cómo escribimos, cómo sabemos que estos son los registros para escribir? Claro, ajá. Nos vamos a la página 125, ¿de acuerdo? Y acá nos dicen que el registro 401 al 402 aborda la banda proporcional, ¿de acuerdo? 403 y el 404 el tiempo integral. Recordar, solo en uno de ellos leemos y en el otro escribimos. De igual forma, 405 al 406 es el tiempo derivativo. O bien en 405 leemos, o bien en 406 escribimos. ¿De acuerdo? ¿Esta parte se comprende, estimado? Sí, sí. Ok. ¿Cuántos registros hay de 401 al 406? 6, ¿no? 6 registros, ¿correcto? Entonces yo configuro aquí, voy a Setup, Read Definition, escribimos. ¿Con qué dirección empezamos? 4001, ¿no? Ok. ¿Cuántos registros quiero leer? 6. 6. Le hacen aplicar. Okay. Por ejemplo, vamos a leer solo dos datos que son importantes. Entonces tendríamos que utilizar del 401 al 404, por ejemplo. 4 registros. Vamos a fijar esa parte. Decimos solo 4 registros. Aplicamos y le damos OK. Y tenemos solo la lectura de 4 registros. ¿Sí? Si queremos escribir, hacemos lo siguiente. Setup. Escribimos, vamos a escribir en 4 registros, solo que en este caso, en el de escritura, activamos esta opción para que las direcciones estén basadas en el PLC. ¿De acuerdo? Para que las direcciones estén basadas en el PLC. Es decir, la dirección 1, por ejemplo, la dirección 401, realmente es la dirección 400. Como está basada en PLC, se le está sumando +1 prácticamente. Restando 1 es la dirección del protocolo. Por eso lo habilitamos. Para escritura habilitamos las direcciones de PLC. Lo que hace es prácticamente añadir 1 a la dirección del Modbus. Es decir, en Modbus la dirección es 400, pero para el dispositivo, que puede ser un PLC, un controlador de procesos, un variador, sería 400 más 1, 401. Ok, solo aplicamos este cambio. Damos aquí en aplicar. Nos sale 401, 402, 3 y 4. Si en el 401 leíamos, aquí escribimos en el 402. Listo. Y si aquí leíamos en la dirección 3, escribimos en la dirección 4. Por ejemplo, 404. ¿Me confirmas, estimado?
Ahí me perdí, bro. Dígame. Esa parte lo puedo repetir, esa parte además. Sí, por supuesto. Por ejemplo, imaginemos que yo no voy a cambiar esta dirección, ¿de acuerdo? Supongamos que no habilito esta parte. ¿Qué me aparece? Data ilegal. Para hacer que coincida, tendría que quitar una dirección y acá sería su equivalente. El equivalente aquí en escritura es de 400 al 403, es decir, restándole 1. Para escritura es de 400 al 403, es decir, restándole 1. Si quiero que coincida estas direcciones con las direcciones que me dan aquí en el manual, tengo que habilitar una opción. La opción correspondiente es ir a Setup, Read Write Definition, para que coincidan las direcciones con lo que voy a escribir, habilito PLC address. Lo que hace es aumentar la dirección del, en este caso de Modbus, la aumenta en 1. Aplicamos, perdón, 400, 4, listo. Aplicamos y le damos OK. Voy a darle aquí 401, aplicamos y le doy OK. Entonces, en este punto va a coincidir. Solo que, como ya coincide en número, lo que sería el registro 401, 402, 401, 402 coincide que es la banda proporcional. Pero para poder escribirlo, ya no escribo en 401, sino en el 402. Y de esa forma escribo. En escritura funciona de esta forma y en lectura simplemente llamo el parámetro. ¿Sí es la diferencia? ¿Me confirma si todo está claro? O si no, con gusto lo podemos ver a repetir. Está bien, sí, ya lo entendí. Gracias. Sí, hacemos lo mismo acá. Si en el 403 yo leo, entonces escribo aquí en el 404. Y ya ves el cambio. Muy, estimados todos presentes, ¿hay alguna duda o consulta? Pueden colocar por favor en el chat sus respuestas. Un número 1 si todo está claro. Un número 2 si tiene dudas o consultas. Si desean hacer una consulta muy específica, pueden activar su micrófono en todo caso. Estoy atento a sus comentarios. Muchas gracias. ¿Me confirman, por favor, los presentes? Ok. ¿No hay dudas o consultas, estimados? Si no hay dudas o consultas, podemos dar por culminado la sesión del día de hoy. De acuerdo. En su práctica de laboratorio le voy a pedir prácticamente que apliquen los que acabamos de hacer, con la diferencia que van a tener un objetivo en mente, que va a ser sintonizar el láser. Es decir, van a aplicar lo que han aprendido en control de procesos y lo van a hacer desde el modo ASPUL. En cambio de estar manual automático, pueden configurar, tener la opción de configurar al controlador de forma manual o configurarlo utilizando Modbus. ¿De acuerdo? Tienen esas dos opciones. Bien, estimados, nuevamente consulto. Si no hay dudas o consultas, podemos dar por culminada la sesión. Si tienen alguna duda, pueden activar su micrófono con la total confianza. Sí, me confirman, por favor.
Y pueden colocar un número 1 como el participante que también han colocado, para saber si todo está claro. Si desean repetir alguna parte, pueden colocar el número 2 antes de culminar la sesión del día de hoy. O si no, activa su micrófono. Muy buena pregunta. ¿Cuántos protocolos tiene el controlador? Muy bien. Para responderte esto, nuestro modelo es un YS1700. Así que vamos a ir a la parte del inicial para saber cuántos protocolos aguanta. ¿De acuerdo? Acorde a lo que vemos, tiene módulos TCP/IP, RS485, tienen TCS to LCS, que son los protocolos que tenemos dentro de Yokogawa, de nuestro controlador. RS485 sería RTU. Tenemos también lo que es peer-to-peer, punto a punto. Y es el protocolo Yokogawa, TCP/IP, que son los protocolos que está aguantando este dispositivo. ILS to DCS. Aquí nos dan todas las terminaciones, cómo hacer las comunicaciones, qué consideraciones tenemos que hacer, con qué parámetros tenemos que configurar. Nos menciona en todo momento del manual. Y como tenemos nuestro modelo YS1700, nos dicen qué opciones tenemos para configurar. Normalmente algunas funciones se complementan con el software, que sería YS1000. Necesitaríamos el software para hacer una comunicación y poder hacer algún otro tipo de configuración. Aquí tenemos una dirección. Voy a desconectar un momento para ver cómo ejecutarlo. File, voy a hacer new. Ok, acá tenemos que estar en control mode, vamos a poner en single. Doy en OK. Communication. Vamos a ver, conectarnos a nuestro PLC, de nuestro controlador. Vamos a esperar un momento. Ok, configuró. Ok. Ok, ya tenemos conexión. Vamos a darle un momento en stop. Voy a communication. Upload all data. Vamos a hacer un backup. Listo. Y acá puedo también configurar desde el software Yokogawa, que está los parámetros que le habíamos escrito anteriormente mediante Modbus. Veamos qué pasa si escribimos aquí. ¿Era en el software? En este caso no, porque no está conectada en vivo. Simplemente permite configurar y subir configuraciones previamente. Igual con la parte del autotuning, nosotros tenemos un tool, communication, tenemos tuning, un modo de tuning, tenemos el run, execute tuning, y aquí podemos ver cómo sintonizar PID. Aquí tenemos cómo está realizando la programación.
Acá está la variable preset, el set point. Veamos cómo está el Modbus Pool, está en 250. Veamos si el Modbus Pool se casi cambia en tiempo real. Veamos. 350, que sería 35%. Y sí, cambia en el software también. Tienes un solo lazo, run stop, manual automático también podemos cambiarlo. Y aquí pueden ver cómo se hacen los registros. Veamos, cambian, de esta forma ustedes pueden hacer lo que sería el manual de tuning. ¿Ve que no? Tienen event displays, tenemos parámetros de ingeniería. Tenemos modo de programación, entre otras opciones. Dentro de nuestro curso, bueno, ustedes pueden configurarlo desde el software Yokogawa o pueden configurarlo de modo local. Muy bien, estimados, si no hay ninguna otra duda o consulta, podemos dar por culminada la sesión. Dentro de la parte de laboratorios, el objetivo es que controlen un lazo de flujo utilizando Modbus TCP/IP. Sí, estimado Fernando, dígame. ¿Es este software solamente es con un determinado controlador nomás? Sí, este es el software de controlador, también se les puede proporcionar. Pero solamente es para Yokohama, nada más. Netamente para Yokohama. No es para otras marcas. Si desean que este software sea parte del laboratorio también. Claro, pero puedes aplicarlo, ¿no? ¿Solamente entra para esa gama o varias gamas Yokohama también puede aplicar? Es para la gama netamente de Yokogawa, los controladores de la serie YS1000. Listo. Encantado, estimado. Muy bien, estimados participantes, hemos llegado ya al final de la sesión. Espero nuevamente, como siempre, que la sesión haya sido de su completo agrado. Y nos vemos, en este caso, en una próxima sesión de clase. Bien, estimados, si no hay alguna dudas o consultas, podemos dar por culminado la sesión de hoy. Encantado. Voy a terminar la grabación. Permítanme un momento.